Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de la hora en la que estén viendo este video. Bueno, vamos con esta cuarta sesión de la asignatura de Política Criminal en México, de la maestría en Criminología, y seguimos explorando los contenidos de la unidad que analiza la política criminal como una especie de política pública. Pues bueno, como ya es un poco la forma de iniciar la explicación de estas sesiones, pues un poquito a partir de un caso práctico, ¿no? Situarnos en qué es lo que vamos a estar revisando en esta sesión. Entonces, bueno, imaginemos que de pronto se da un robo con violencia en algún medio de transporte público en cualquier parte del país, ¿no? Y este suceso es captado por alguna persona que iba a bordo del transporte y el video lo sube a las redes sociales y se viraliza, ¿no? Es una situación que evidentemente alcanza cierto nivel de discusión pública y por tanto el Estado normalmente tiene que resolver y atender este tipo de situaciones entendidas como una situación insatisfactoria, como un problema. Entonces, inmediatamente salen actores del Congreso local o a lo mejor del Congreso federal proponiendo aumentar las penas o incluso sobre la discusión de si las personas que cometen el robo en transporte de manera violenta deberían de seguir su proceso penal en libertad o privadas de su libertad. Entonces, la discusión del Congreso puede ir tanto en aumentar, sobre la cuestión de aumentar penas o también sobre la posibilidad de que este tipo de delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, que mientras la persona está siendo investigada, sí o sí tenga que permanecer privada de su libertad, ¿no? Es un ejemplo de un actor que está proponiendo soluciones. Obviamente, el Poder Ejecutivo, desde las instancias de seguridad, lo que comienza a plantear es el incremento de operativos, mayor presencia policial, mayor patrullaje, etcétera. Y la fiscalía, por su lado, pues también, independientemente de si es una institución autónoma o si está dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, también su titular sale a hacer declaraciones donde comienza a advertir que se priorizará evidentemente la investigación de este tipo de delitos, sobre todo cuando hay flagrancia. Entonces, bueno, aquí obviamente tenemos que asumir que estamos en un escenario donde hay una confluencia de distintos elementos que hacen que determinados asuntos, como este en particular que se volvió viral, pues reciban atención, mientras que otros asuntos que a lo mejor no son tan visibilizados, pero que incluso pueden llegar a tener consecuencias aún más complejas, pues no llegan a formar parte, digamos, de la lista de actuación del Estado. Entonces, aquí es donde podemos comenzar a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que algunos casos sí se construyen como verdaderos problemas de política criminal, mientras que otros son, pues, cuando menos dejados al margen de la actuación? ¿Quién define qué situación puede ser atendida o no? Y sobre todo, qué soluciones, pues, son las que se ven como las más aceptables, como las primeras, como incluso las que se esperarían, ¿no? Las más naturales. Entonces, bueno, justo lo que vamos a ver en la sesión de hoy intenta darnos respuestas sobre por qué se pueden dar casos en los que ciertos problemas pasan a la agenda y otros no, en los que determinadas soluciones se ven más naturales que otras, etcétera. La idea es que sigamos, a partir de lo que hemos revisado, de las lecturas que se han hecho, que sigamos reflexionando, ¿no? Que la política criminal es mucho más allá que únicamente el código penal, ¿no? Son acciones, como se menciona aquí, pues de prevención de la violencia, de prevención del delito, de prevención de conductas antisociales, donde interactúan actores más allá de quienes reforman las leyes y tenemos actores tan claros como la policía, la fiscalía, los tribunales, todo el personal que se dedica a la labor de reinserción social en los sistemas penitenciarios, todas las personas que trabajan en servicios periciales,
todas las personas que trabajan en atención a víctimas, etcétera. Entonces, podemos ver que hay una gran cantidad de tareas asociadas a la política criminal y no únicamente a la modificación de leyes. Entonces, bueno, a partir de lo que vamos a ir viendo en esta sesión, vamos a tomar algo que ustedes ya vieron desde el semestre pasado y que lo conocen incluso desde antes, ¿no? Muy probablemente derivado de su práctica profesional y su formación académica, pues ver cómo el ciclo de políticas públicas, entendido como una especie de artefacto cognitivo, nos permite hacer análisis de decisiones de política criminal, ¿no? Y finalmente, una última parte de esta sesión, propongo, ¿no?, que analicemos cómo es que también en la política criminal puede haber ciertos paradigmas a partir de los cuales se hacen determinadas decisiones respecto de qué es lo mejor, qué es lo plausible, cómo esperamos que funcione esto. No es otra cosa más que lo que se denomina marco cognitivo normativo, ¿no? Ese marco cognitivo normativo obviamente no es que haya uno solo, no es que solo uno sea el mejor, sino que hay marcos cognitivos normativos que están completamente tensionándose entre sí constantemente, ¿no? Por un lado tenemos, por adelantarme un poco a las discusiones y para que vayamos entendiendo a qué me refiero con esto del marco cognitivo normativo, pues es como ese conjunto de creencias, ideas que pueden estar sustentadas o no en evidencia empírica sobre qué es lo mejor al momento de atender aspectos de política criminal. Entonces, para algunos será mucho mejor prevenir que reaccionar. Para otros será necesario prevenir y reaccionar con la misma importancia y habrá quienes decidan definitivamente ir únicamente sobre la reacción bajo la idea de comunicar a la sociedad que se tiene mano dura y que es importante que la ciudadanía respete pues las reglas de convivencia básicas. Entonces, bueno, son distintos marcos cognitivo-normativos y cada uno de ellos tiene efectos distintos. Pues bueno, entendiendo que la política pública, así como nos dice este autor, ¿no? Es un proceso que definitivamente es desaliñado, es desordenado, se mezclan y se sobreponen varios problemas y respuestas, muchas veces no hay claridad de cuál es el problema. Hay personas que incluso luchan por cómo se define el problema, ¿no? Hay muchos actores que están involucrados, hay muchos diagnósticos respecto de cuál es la problemática, ¿no? Entonces, realmente intentar analizar la política pública puede ser definitivamente algo muy complejo, porque como se observa aquí son muchos factores los que inciden y que están tensionándose entre sí mismos en ocasiones abiertamente en oposición. Entonces, creo que es un punto importante a partir del cual tener claridad sobre qué es lo que vamos a ver, porque lo que vamos a ver enseguida, pues pareciera que todo es muy ordenado, que todo tiene una lógica muy clara, pero bueno, es el orden que se le ha dado, digamos, desde la academia, ¿no? Para intentar analizar decisiones que de entrada y por naturaleza, pues son complejas, ¿no? Denme un segundito, perdonen ustedes, voy a hacer una pausa. Disculpas. Bueno, pues estábamos entonces precisamente comentando, ¿no? Que el proceso, digamos, de política pública, pues en realidad solamente cuando nos atrevemos a analizarlo es que podemos como estructurar un proceso que de por sí es muy complejo, tanto por los actores que intervienen, por sus intereses, por los valores que están en juego, por muchísimas razones. Es importante considerar que en la vida real, lo que yo a continuación les voy a mostrar, pues no se da en la lógica, ¿no? Con la que yo las estoy mostrando, pero es importante de cualquier manera atrevernos a saber que se puede analizar esa situación que podría para algunos parecer caótica, ¿no?
Y de hecho, pues muchas personas así lo sostienen, ¿no? Que la política pública se puede analizar y eso es posible e incluso se da definición o implicaciones sobre qué significa esto de las políticas públicas y su análisis, ¿no? Para Luis Aguilar, que es el autor que vimos en la diapositiva anterior, este autor mexicano, referente en el estudio de políticas públicas, nos dice que el análisis es un estudio sistemático de opciones disponibles a problemas públicos que emplea un conjunto de métodos y técnicas y que favorece la evaluación de las opciones idóneas. Mientras que Guillermo Fontaine, autor latinoamericano, nos dice que el análisis de política pública es un proceso reflexivo que busca identificar, comprender y evaluar los problemas públicos y las soluciones posibles. Mientras tanto, que otros autores europeos, algunos de ellos pues, españoles, franceses, nos dicen que el análisis de política pública es un proceso sistemático para comprender y proponer soluciones a problemas públicos, o sea, se parece bastante a las implicaciones que señala Luis F. Aguilar. Dice, pero también de una práctica, y aquí es creo que lo importante, ¿no? O sea, el análisis de la política pública también es una práctica que puede ser y debe ser gestionada dentro de las organizaciones públicas, es decir, dentro de instituciones de gobierno o del Estado. Entonces, bueno, el análisis de políticas públicas implica distintos aspectos, dentro de los cuales tenemos, pues dentro de los más importantes, el identificar a los actores que están involucrados. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que tiene poder? ¿Quién es el que quedó fuera de las decisiones? ¿Cómo eso impacta en las relaciones de poder? ¿No? También analizar cuáles son las hipótesis causales detrás de los problemas públicos. Así como, digamos, en la academia nosotros identificamos problemas que intentamos investigar y detrás de los cuales suponemos que existe una hipótesis de por qué la situación está así, pues de la misma manera, en la arena pública existen teorías causales que nos dicen por qué la situación está así. Para algunos, el delito podrá ser explicado a partir de desigualdades sociales. Entonces, esa es una teoría causal, una hipótesis causal. Y la teoría del cambio que va asociada a esa hipótesis causal sería, pues, que necesitamos mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, abrir paso a una mayor equidad económica entre las distintas clases, etcétera. Entonces, eso también se analiza desde la política pública, ¿no? También podemos analizar a partir de nuestras teorías del cambio y las ideas que tengamos de cómo ponerla en práctica, pues podemos anticipar algunos efectos secundarios que no van a ser del todo deseables, ¿no? En algunos casos, asumiendo, por ejemplo, en el caso de la política criminal, que tenemos instituciones que son selectivas, que no atienden o que no resuelven todos los casos o todos los delitos que sufren las personas, pues entonces tenemos que entender cómo determinados cambios o ajustes que vamos a hacer en la política criminal, pues puede tener efectos no deseados, ¿no? Desde incrementar la selectividad, aumentar, dado que estamos a lo mejor en algún caso proponiendo incrementar las penas, pues eso puede tener como efecto un mayor hacinamiento en las prisiones, etcétera. Y también el análisis de política pública implica definir desde el inicio qué aspectos o con qué resultados yo considero que mi intervención sería exitosa o no exitosa. Y eso implica establecer criterios de evaluación. Obviamente yo aquí les menciono que no, que los criterios de evaluación tendrían no únicamente ir por el número de años de prisión incrementados o por el número de detenciones, etcétera, ¿no? O por el número de nuevos tipos penales insertos en el Código Penal. Definitivamente esa no es la lógica de ver la política criminal como una subespecie de política pública. Entonces, si nos situamos en esta idea de que la política criminal es una subespecie de política pública, podemos usar los dispositivos analíticos que se han creado en las políticas públicas para analizar este tipo de decisiones. Entonces, bueno, por dispositivo analítico entendemos o se entiende algo que ha sido intelectualmente construido, algo que no es tangible desde una perspectiva de percepción,
pero que se entiende, que lo podemos comprender a nivel racional, es algo intelectualmente construido. ¿Con qué objetivo se ha construido algunos dispositivos analíticos, como es el caso del ciclo de políticas públicas, que es en realidad al que me estoy refiriendo? Ese es nuestro dispositivo analítico. Se ha construido pues con el objetivo, ¿no? De explicar o de dar lógica a algo que está en la realidad, que nos permitirá precisamente darle un poquito de orden a eso que Luis F. Aguilar menciona como caótico, ¿no? De las políticas públicas. Y por supuesto, piensen que esta idea del ciclo de políticas públicas como artefacto cognitivo no nos, no nos tenemos que atener a él en un orden cronológico, sino más bien como un instrumento de análisis que nos permite entender de manera lógica cuáles son las distintas fases de las decisiones en política pública. Y en ese sentido, ¿no? El ciclo de política pública puede servirnos como una especie de lentes que cuando nos los ponemos nos permite filtrar determinada información y ver, ¿no? No solo las decisiones, sino también qué es lo que faltó, qué es lo que no se hizo, por qué si se están proponiendo nuevos cambios, al momento de implementarlo, pareciera que hay inercias que se repiten y que los actores no son lo suficientemente conscientes para identificar que aunque hay un nuevo marco que me dice que tengo que actuar de manera diferente, yo sigo haciendo las cosas como desde el día cero en el que entré en esa organización. También me permite ver rutinas que se conecta con esta idea de las inercias y, por supuesto, comprender que las decisiones de política pública conllevará determinados conflictos porque permitirá ubicar a determinados actores con mayor capacidad de decisión o con mayor poder enfrentado a otros actores que quizá recibirán menores recursos, menores atenciones, menor cantidad de reflectores. Y eso genera conflictos o puede generar conflictos. También el ciclo de políticas públicas nos permite, una vez que nos los ponemos como lentes, pues comparar justo decisiones, pero ya no nada más a nivel, digamos, en este caso, por ejemplo, México, sino incluso ir a otras jurisdicciones a revisar cómo se ha hecho esas decisiones, han servido, no han servido, en qué momento se hizo, ¿no? Compararlas en el tiempo para decidir si quizá, si aquí están proponiendo algo similar, pues también el saber cronológicamente cuándo ocurrió eso, pues nos permite ver si eso sería algo adecuado a la sociedad que vivimos contemporáneamente. Incluso también nos permite identificar los sectores involucrados, ¿no? Y algo muy importante en política criminal es la distinción que nos permite hacer el ciclo de políticas públicas entre aquellas decisiones de carácter formal, como es la expedición de leyes, la creación de nuevos tipos penales, contra su implementación, es decir, la aplicación material de esas leyes, porque desafortunadamente una visión como muy legalista de política criminal asume que ésta se agota en la medida en la que existen disposiciones nuevas y se da por hecho que los actores de política criminal pues las aplicarán, ¿no? De la mejor manera. Y eso es algo que en definitiva no podamos dar por hecho. Y bueno, ya que hemos hablado del ciclo de política criminal, que sepan que existen como muchas maneras de presentar el ciclo. Hay quienes hablan de 7 pasos, de 8 pasos, de 5, y digamos que para efectos de esta sesión y de lo que implica esta asignatura, me parece que podemos convenir en en la existencia de 3 grandes fases, ¿no? Estas fases, como les mencionaba, pues son fases que se dan en pasos lógicos. O sea, lo más lógico sería que primero tengamos una fase en la que se lleve a cabo la identificación de un problema que es diagnosticado, obtenemos información, a partir de esa información revisamos cuáles son las causas de ese problema, exploramos cuáles son las hipótesis causales o la teoría causal de ese problema y proponemos soluciones, ¿no? Que sería la teoría del cambio. Y asumimos que solo tendremos posibilidad de seleccionar determinadas soluciones, pero eso es como que la primer fase, ¿no?
que aquí está llamada como de iniciación o estimación, de selección, de diagnóstico, ¿no? Luego tenemos una segunda fase, que es una vez que ya determiné cuál es esa solución de entre las distintas disponibles, pues la pongo en práctica, la pongo en marcha, y que esta es llamada como de implementación o ejecución. Y finalmente, la fase de evaluación y terminación. Puede ser que termine la política pública o que no termine, pero de todos modos hay una necesidad de evaluar y de valorar qué es lo que ha ocurrido después de haber tomado tantas decisiones. Entonces, es importante que comprendan que este es el orden lógico. Eso sería lo esperable. Sin embargo, en la práctica, ¿no? Es posible que, como ustedes habrán leído en la lectura de Folador Solano, eh, que hay muchas veces que hay actores de política criminal que ya tienen en la mente una solución y que en realidad lo que hacen es buscar un problema al cual aplicar esa solución. Entonces, eso ya no es lógicamente, o sea, ya no es un orden lógico, sin embargo, es como ocurre en la realidad. Por eso, estos dispositivos son dispositivos cognitivos que nos permiten analizar efectivamente si se ha llevado, digamos, de manera lógica la toma de decisiones. Y bueno, ¿qué actores son los que participan en las distintas fases de política criminal? Creo que esto es bastante básico. Sin embargo, quise dedicarle un poco de tiempo pues para que ustedes pudieran identificar, en el caso de sus proyectos de intervención, cuáles son los actores que ustedes están revisando. A lo mejor les podría servir voltear a ver alguno de los otros actores que están aquí en este diagrama y que a lo mejor a ustedes no se les había ocurrido mirar, ¿no? Obviamente tenemos dentro de los actores, digamos, no diría que más importantes, pero los que tienen como gran poder de decisión, pues son todos los que se involucran a partir de los poderes estatales, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero también hay otros actores que son estatales, pero que no están adscritos a estos poderes, que son los organismos autónomos, dentro de los cuales encontramos la Fiscalía y organismos de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos, Defensorías de Derechos Humanos. Además de estos actores que son nacionales, encontramos a otros actores que son internacionales, los que están adscritos al sistema de Naciones Unidas o al sistema interamericano de derechos humanos. Y a esos todavía podemos sumarles otros actores sociales dentro de los cuales únicamente esta es una lista, no es una lista exhaustiva, tampoco es limitativa, sino que únicamente apunté los más relevantes, pues son las organizaciones de la sociedad civil, sean nacionales o internacionales. Tenemos a la academia, por supuesto, funge un papel importante, medios de comunicación, movimientos de víctimas, incluso personas específicas con nombre y apellido. Pues bueno, un poquito desagregar a cada uno de estos actores es la intención de estas diapositivas y sobre todo que vean dentro de esas tres grandes fases de política criminal, qué es lo que hace cada uno de estos actores, ¿no? Lo que van a ver es que en realidad estos actores interactúan en todas, absolutamente en todas las fases, desde la formulación del problema, la identificación de soluciones, determinación de la decisión, hasta la evaluación. En el caso, por ejemplo, del Poder Legislativo, y únicamente me remitiré para la descripción de estos actores al ámbito federal mexicano. Obviamente esto es muy similar si ustedes lo analizan al nivel estatal, ya sea que estén viendo el caso de Querétaro, que estén viendo el caso de Ciudad de México, que estén viendo el caso de Jalisco, Baja California, el que sea. Hay instituciones que son similares a estas, ¿no? Salvo el caso de senadores, por ejemplo, que el senadores es una instancia o una institución que solo existe a nivel federal, el resto prácticamente es replicable en el ámbito local. Entonces, en el Poder Legislativo tenemos la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que ellos se encargan de hacer diseño normativo, pero que también en materia de política criminal conceden amnistías, que al final terminan teniendo un efecto de, pues sobre determinadas personas, ¿no? A las que si se encuentran en fase de proceso o incluso con sentencias ya dictadas, pues estas personas, ¿no? Prácticamente tienen el efecto de que son liberadas. También estos dos actores, diputados y senadores, participan en las designaciones de funcionarios clave. También exigen que comparezcan ante ellos y ellas
determinados funcionarios de política criminal. Pueden pedir que comparezca un secretario de Seguridad Pública, pueden pedir que comparezca un secretario un secretario o secretaria de Gobernación. Son además la instancia que se encarga de fiscalizar el ejercicio presupuestal, que no es algo menor, y también la Cámara de Diputados, pues diputados es la que se encarga de aprobar el presupuesto de egresos. Con lo cual, pues realmente es un actor muy importante en todas las fases de política criminal. Y algo que hay que tener en cuenta es que este actor, sobre todo, pues se moviliza, dada su naturaleza, pues tanto por tiempos electorales, ¿no? Como por la agenda de gobierno, ya sea que haya una mayoría legislativa que coincida con el partido en gobierno, pues normalmente va a promover la agenda de quien esté como titular del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Federal, por su parte, sea el presidente o la presidenta, como titular, se apoya de una consejería jurídica. Y estas dos, digamos, estas instancias, tanto el titular como con apoyo de la consejería jurídica, se encargan de realizar iniciativas de ley, de ejercer su facultad reglamentaria respecto de nuevas leyes. También conceden indultos, es una figura que, aunque distinta de la amnistía, tiene efectos similares. También designan funcionarios relacionados e importantes en materia de política criminal, como es el caso del fiscal o la fiscal. En el caso de la Secretaría de Gobernación, que es una dependencia del Poder Ejecutivo, pues tienen normalmente bajo su administración el sistema penitenciario. También tenemos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que normalmente recaen las facultades de prevención del delito, investigación del delito y generación de estrategias para la prevención. En el caso de México, también tenemos, no siempre es normal en otras jurisdicciones, pero tenemos el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, porque tenemos funcionarios de estas dos dependencias haciendo labores de policías, realizando funciones de seguridad pública. Entonces también los incluimos como actores de política criminal. Por otro lado, dentro del Poder Judicial, pues tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales federales, sean juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito. Estos actores se encargan sobre todo de impartir justicia, es decir, implementar la política criminal. Sin embargo, también es importante que ustedes comprendan que al tomar decisiones, los jueces van evaluando la política criminal y van procurando que esa política criminal responda a principios constitucionales, que responda a derechos humanos, que son, digamos, relevantes desde la perspectiva de que México ha reconocido, digamos, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como normativa vinculante y al mismo nivel de jerarquía que la Constitución, y por tanto son los jueces quienes se encargan de hacer ese control precisamente de política criminal, que no es otra cosa que evaluar la política criminal. Dentro de los actores que son también estatales, pero que están fuera de los de los tres poderes clásicos, pues tenemos a la Fiscalía General de la República, que desde la década pasada, pues en el caso de a nivel federal se volvió un organismo autónomo, ¿no? Y es la que se encarga de diseñar en gran medida la política de persecución del delito y por tanto, pues diseña política criminal. También implementa la política criminal a partir de todas las acciones que despliega en la investigación y persecución del delito. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo de derechos humanos a nivel federal, hace una labor importante de evaluar política criminológica, no solo a través de las resoluciones de las distintas quejas que pueden hacer ciudadanos y ciudadanas en contra de servidores públicos, sino también a través de distintas investigaciones que llevan a cabo. Tenemos diagnósticos en materia penitenciaria, tenemos estudios específicos sobre, por ejemplo, prisión y género, etcétera. Entonces, ellos a través de estas actuaciones lo que hacen es evaluar la política criminológica o criminal y proponer modificaciones. Ahora, dentro de, digamos, actores que ya no forman parte en sí del Estado, sino que más bien están por encima de la estructura estatal, pues está todos los actores del sistema de Naciones Unidas, bueno, no todos, pero me refiero sobre todo
la Asamblea General mediante la emisión de tratados internacionales en materia de derechos humanos, algunas otras oficinas, ¿no? Como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Obviamente son instancias que trabajan determinados temas que van generando directrices para el diseño, implementación y evaluación de la política criminal en nuestro país. De igual manera, pero a nivel regional tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro de la cual no solo está la Asamblea de Estados Americanos, sino también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instancias muy importantes y que participan en estas tres grandes fases de política criminal. Un ejemplo, pues son las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en contra del Estado mexicano en distintos casos y que normalmente, pues si ustedes revisan las condenas, normalmente son en temas de política criminal, ¿no? O temas de seguridad pública, por tanto, de política criminal. Tenemos, por supuesto, a otros actores sociales y estos pueden ser, como les decía, es una lista limitada, bastante escueta, en la que ustedes pueden incluir incluso otros actores. Yo aquí ofrezco, pues, evidentemente a los actores más trascendentales, como son las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, México Evalúa, tenemos Fundar, tenemos otras instancias, Causa en Común. Son organizaciones que lo que se dedican es a hacer investigación, a intentar tener incidencia en la agenda pública y a evaluar la política pública. También tenemos a la academia, ¿no? Por hablar de, obviamente, centros de investigación, universidades, se produce una gran cantidad de información que normalmente va dirigida a evaluar la política criminal, pero también de pronto hay investigaciones que tienen por propósito promover determinados diseños de política criminal. Tenemos los medios de comunicación como actores clave que movilizan la agenda pública. Muchas veces son los medios de comunicación los que determinan qué casos son relevantes y qué no, y por tanto movilizan a la actuación pública. O los movimientos de víctima, ¿no? De víctimas en general. Puede ser una víctima con nombre y apellido muy claro o un movimiento más amplio, que lo que exige normalmente no solo es el reconocimiento, no solo la justicia, la reparación, sino también cambios en la política criminal. Y bueno, ya vamos entrando hacia la última fase de esta sesión. Y aquí es donde se conecta con la lectura que les voy a pedir que hagan. Me parecía relevante retomar este tema, especialmente porque creo que uno cuando entra a los temas que está investigando o respecto de los que quiere tener incidencia, muchas veces los asumimos ya en el estado en el que se encuentran y no nos ponemos a analizar en realidad qué es lo que representa esta elección, qué decisiones hay detrás de ellas y qué valores son los que están, digamos, configurando esos temas o esa política criminal que yo estoy investigando, ¿no? Entonces, es bien importante reconocer que las políticas públicas, cualquier tipo de política pública, se sostienen en determinados marcos cognitivos, ¿no? Que es esta idea un poco como lo que en su momento nos decía Thomas Kuhn con los paradigmas en la ciencia, ¿no? Y de cómo ha ido cambiando la ciencia en cuanto, o cómo han ido habiendo distintos paradigmas a nivel científico, pues de igual manera es una analogía. En las políticas públicas hay determinados marcos cognitivos que funcionan como este sistema de creencias, de valores, de ideas que permiten delimitar y que permiten a los actores de política criminal, en este caso, definir qué es un problema, qué sí y qué no va a ser un problema, qué sí y qué no va a ser una solución, quién es un actor al que le voy a escuchar y a quién definitivamente no voy a escuchar y qué criterios son los que yo tomo para determinar si esta política está siendo exitosa o no. Y pues bueno, hay, de acuerdo con Yves Surel, este autor al que precisamente me estoy refiriendo y del que les voy a pedir que hagan la lectura, habla de que existen cuatro niveles de marco cognitivo, digamos de un nivel muy macro a un nivel muy micro, ¿no?
El primer nivel, que es el nivel más macro, él lo concibe o lo denomina principios metafísicos, que son estas grandes visiones, ¿no? De la sociedad, las visiones del Estado. Y aquí en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de las grandes corrientes de política criminal, ¿no? Corrientes bienestaristas que consideran que las personas delinquen en ocasiones por problemas, no solamente problemas, digamos, en términos en términos psicológicos, sino también muchas veces, pues, que van asociados a marginalidad, a exclusión. Entonces, bueno, eso sería como un bienestarismo penal que lo que hace o que lo que asume es que necesitamos dar herramientas a esas personas, pues, para que eviten reincidir, ¿no? Esa es una visión del mundo. Y luego tenemos, por el otro lado, por el contrario, ¿no? Una visión que es completamente la opuesta o la que está, digamos, en el polo opuesto, que es el punitivismo penal, ¿no? Y que enuncia que todas las personas tenemos libre albedrío, que somos capaces de distinguir perfectamente lo bueno de lo malo y que en la medida en que incurrimos en un delito, pues evidentemente hemos hecho una decisión calculada anticipando que podríamos tener una consecuencia y que por tanto, pues se justifica el uso del castigo para estas personas y que además, pues es importante mandar siempre un mensaje a la sociedad, ¿no? De que este tipo de conductas son intolerables y por tanto, pues el castigo se vuelve un fin en sí mismo, ¿no? Generar sufrimiento se vuelve un fin en sí mismo, ya no es la reinserción que buscaba el bienestarismo penal. Entonces, esos son como dos marcos cognitivos que son muy importantes y son, como menciono aquí, pues son opuestos. Por supuesto, en la unidad que viene, vamos a ver que hay como puntos intermedios entre estos dos eh, puntos de vista opuestos. Luego tenemos otros marcos, que el segundo nivel o un nivel inferior de marco cognitivo es el que se refiere a los principios, ¿no? Y aquí es donde tenemos como, digamos, los objetivos como más específicos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos prevención, queremos reacción a través del castigo, queremos incrementar la seguridad, digamos, a lo mejor ni a través ni de la prevención ni del castigo, sino a través de otros medios. Entonces, esos son un segundo marco cognitivo. El tercer marco cognitivo se refiere, les comentaba que, por ejemplo, dentro de las formas de acción, un tema que es como discutible es el tema de la pena de muerte, ¿no? Entonces, en algunos lugares, obviamente, ese es el tipo de intervención que se considera ilegítima, ¿no? Pero bueno, justo este tipo de temas son, o sea, las acciones van precedidas por un marco cognitivo que nos determina qué acciones son legítimas y qué acciones son ilegítimas. Dentro de los instrumentos, que sería como el marco cognitivo más micro, pues también estos marcos cognitivos lo que nos permitirá es entender qué tenemos a mano para intervenir en esa problemática, ¿no? Entonces, para algunos, las leyes serán el instrumento ideal, mientras que para otros lo serán los determinados programas. Pueden ser programas de tipo social, programas de apoyo al empleo, para otros serán definitivamente programas relacionados con la prevención del delito, etcétera. ¿Qué funciones tienen estos marcos cognitivos? Pues bueno, como Surel indica, lo que estos marcos cognitivos hacen es producir identidad, identidad entre los actores tú eres una persona que piensa como yo, que prácticamente legitima las acciones que yo vengo proponiendo, que coincide en que de los instrumentos que tenemos a mano son los adecuados, ¿no? Entonces, produce identidad, nos identificamos, se identifican estos actores, pero también distribuye poder. Se termina decidiendo a partir de estos marcos cognitivos quiénes son los que van a mandar, quiénes son los que tienen el poder, quiénes son los que van a obedecer. Y por supuesto también gestiona el conflicto. En los momentos en que dentro de una política pública exista un conflicto, existan desavenencias, estos marcos cognitivos nos van a delimitar
qué es lo discutible y qué no es discutible, como el caso que justo les menciono, el tema de la pena de muerte. Por ejemplo, en México, a lo mejor para algunos actores será discutible este tema porque desde una perspectiva no de valores, sino de rédito político, les conviene traer a cuenta la propuesta de la pena de muerte. Mientras que para otros actores, definitivamente este tema ni siquiera tendría por qué estar en la agenda porque es un aspecto ya que incluso quedó excluido como posibilidad dentro de la Constitución. Entonces, desde una perspectiva muy jurídica, un marco cognitivo muy jurídico, pues esto ni siquiera es discutible. Desde una perspectiva de marco cognitivo político, pues sí, por supuesto es discutible y de ahí que haya gente que hace estas propuestas, ¿no? Ahora, ¿cómo trasladamos estos marcos cognitivos al ciclo de política criminal? ¿Cómo vamos embonando, ¿no? Pues bueno, en la fase uno de diagnóstico, obviamente esos marcos cognitivos nos dan las hipótesis causales. Si lo que bajo la lógica del ejercicio inicial les decía que hay un tema de un robo violento en transporte público, pues estos marcos cognitivos nos van a decir qué explica este tipo de delitos. ¿Qué es lo que hay detrás? Algunos dirán, no, pues es que hay un sector de la población que es pobre y que ve en la violencia y en el robo una manera de salir adelante, ¿no? Y habrá otros que expliquen de otra forma. Obviamente, este marco cognitivo también nos permite clasificar qué delitos ameritan mayor atención y mayor acción por parte del gobierno y del Estado respecto de otros que a lo mejor no son prioritarios. También en el caso de la agenda, legitima a determinadas voces, a determinados actores y permitirá que a lo mejor algunas víctimas reciban atención y otras no. En el caso de la reformulación, estos marcos cognitivos, pues delimitan muy claramente cuáles son las alternativas plausibles, regreso un poco al ejemplo del tema de la pena de muerte, ¿no? Para algunos ni siquiera es una alternativa plausible y va entonces excluyéndola. Y también reordena ganadores, perdedores al momento en que se decide cuál es la mejor alternativa de solución. En la fase de implementación, estos marcos cognitivos lo que hacen es traducirse en acciones que se mantienen de manera sostenida en el tiempo, es decir, que generan rutinas. Un marco cognitivo, por poner un ejemplo, en este caso de la implementación, sería el tema de la perspectiva de género. La perspectiva de género puede funcionar como un marco cognitivo. Entonces, ¿cómo a partir de la perspectiva de género pedimos a esos burócratas callejeros, bajo esta lógica de que desde la política pública existen los decisores, que son los que terminan siendo pues burócratas, digamos, de nivel medio, que son los que toman justamente son los que resuelven los asuntos, ¿no? No sé si resuelven es la mejor palabra, pero son los que le dan cauce a los asuntos. Entonces, bajo la idea de los burócratas callejeros, la perspectiva de género les obliga a los burócratas callejeros a establecer determinadas rutinas frente a determinados casos y a determinadas víctimas y a tratarlas de una manera diferente de como se hacía hace unas décadas. Y finalmente, en la evaluación los marcos cognitivos establecen determinados indicadores de éxito y fracaso. Por ejemplo, si estamos en el caso de una política criminal más de corte bienestarista, pues los indicadores de éxito será el tema de evitar la reincidencia. Personas que ya pasaron por el sistema penal y que no han reincidido, eso sería un indicador de éxito. A lo mejor, desde una perspectiva punitivista, un indicador de éxito es el número de personas que están en prisión. ¿Sí? Si cada vez se incrementa el número de personas que están en prisión, significa que estamos actuando de la mejor manera porque estamos alcanzando a detectar a personas que son delincuentes y que por tanto, pues estamos logrando dar respuesta a esas conductas delictivas, ¿no? Vean cómo los marcos cognitivos generan criterios diferenciados en términos de evaluación para decir si lo que yo estoy haciendo ha sido un éxito o es un fracaso. Y pues bueno,
Ya para cerrar esta sesión, lo que les propongo, les pido que hagamos para la próxima sesión como una especie de actividad para puesta en práctica de lo que vimos en esta sesión, es que ustedes en el contexto de su propuesta de intervención respondan a partir de la identificación de los marcos cognitivos que están, digamos, alrededor de su tema, pues que puedan contestar algunos aspectos sobre no solo el problema, sino la agenda, las alternativas, la decisión, cómo se implementa, cómo se evalúa, cuáles son los cambios que se esperan de la política pública que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, que ustedes vean, por ejemplo, en el caso del problema, entendiendo que hay un marco cognitivo específico, cómo se define ese problema y quién lo ha definido así. ¿Cuál es la teoría causal dominante? ¿Existe otra teoría? ¿Otra hipótesis que nos permita explicar la situación? ¿Sí? En el caso de la agenda, ¿cómo es que este tema logró entrar a la agenda pública? ¿Qué ventana de oportunidad se abrió? ¿Quiénes lograron tener voz legítima? ¿Quiénes quedaron fuera? Y dentro de las alternativas, ¿qué opciones no quedaron, no, ni siquiera se discuten y que a lo mejor ustedes saben muy bien que hay opciones distintas y que serían a lo mejor mucho más efectivas, pero que no se están discutiendo? En el tema de la decisión, cuando ustedes vean quiénes son los actores que están, digamos, en el caso de su proyecto de intervención, ¿qué actores son los que ganan en términos de presupuesto, de decisión, de poder? ¿Quiénes son actores que a lo mejor tendrían que estar y que no figuran y que por tanto perdieron? ¿Qué, en el caso de la implementación, qué burocracias son las que están involucradas en la implementación? ¿Qué tipo de discrecionalidad tienen estos burócratas? Ustedes tienen que investigar, digamos, o reflexionar al respecto. En el caso, por ejemplo, sabemos, ¿no? En determinados casos, la policía tiene mucha discrecionalidad para efectivamente detener a alguien o no detenerla. Esto es un ejemplo de un burócrata de calle que tiene discrecionalidad y cómo la ejerce. Luego, en la evaluación, identifican, por favor, qué indicadores se están usando para determinar si esa intervención está siendo exitosa o es un fracaso. Y por supuesto, adviertan cuál es el marco cognitivo que está detrás de esos indicadores, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería lo que les pediría para la próxima semana. Les agradezco mucho que hayan seguido este video hasta aquí y disculpen por los inconvenientes porque como que se dieron varios cortes en el video, pero bueno, espero que haya sido comprensible hasta ahora. Muchísimas gracias. Los veo la próxima semana. Gracias.